Yo no estoy aquí, allá en Tapaya en cuerpo, pero el Espíritu, Señor, ayuda a la iglesia. Entonces saludamos al hermano. ¿Cuánto le extrañan? Eso es bueno que las ovejas extrañan al pastor. Hermano, quiero que tengamos un estudio, es la diapositiva, se llama. A ver si nos pueden apagar esa y dejar esta lucecita. Y para poder leer. Bueno, de verdad que me gozo estar aquí. Y creo que lo que Dios me ha dado, me lo dio hace días en un ayuno que estaba solo en la iglesia. Y empecé a orar y Dios me dio un estudio acerca de la historia de la iglesia. Porque el amor a primera vista no existe, jóvenes. Para que me enamore a primera vista. Ay, tan bonita, ya me enamoré. Uno enamora a primera vista cuando está joven y dice, ya me enamoré. Yo le digo a mi esposa, ¿sabe qué me enamoré? De tus ojitos rasgaditos. Ya los ojos rasgados me gustan. Pero el amor no existe a primera vista porque el amor existe en el conocimiento. Si no hay conocimiento, usted no va a llegar a amar. Gracias a Dios le ama a nosotros. Pero imagínense una relación de pareja en el mundo. Cuando están en el mundo no se dejan ver feitos. Se pone lo mejor. ¿Cierto? Y luego la primera noche al amanecer voltea el rostro y dice, ¡uy! ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? No, pero la gracia de Dios que nos hace bonito, ¿cierto? Usted es bonito, hermano. Amén. Yo también. Demasiado bello. ¿Ah? Demasiado. Bueno, hermano, pero quiero decirle algo que me llama la atención. Porque la Biblia dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación. Hace días mi hijo compró unos cromos. Allá no hay niños aquí, bueno, ya todavía son los cromos, ¿no? ¿Ustedes saben qué son los cromos? Sí. De jugadores. Tengo uno de 9, un niño de 9 y otro de 6. Y el de 9 logró conseguir el cromo de este jugador de Barcelona que juega mucho en Argentina. Messi, es que como yo no. Bueno, y para él ese cromo era algo, hermano. Papá, conseguí el cromo de Messi, yo. Y para el pequeño, uy, el cromo de Messi, para todo el colegio, uy, el cromo de Messi. Porque es como el cromo que más altura tiene entre los cromos. Entonces mi hijo grande no pudo ir un día al cole y el pequeño le cogió los cromos al escondido y se fue al colegio. Y cuando estaba en el colegio, un chico le dijo, te doy un paquete de cromos por ese cromo de Messi. ¿Usted qué cree que hizo? El pequeño, totalmente. Pagamos. Dios mío, la que se armó. Y llega y me dice, papá, yo voy y lo recojo. Mira, me dieron un taco. Yo le dije, pues si tenía uno. No, es que lo cambié por el de Messi. Y yo dije, uy, Dios mío. ¿Ahora qué va a hacer el grande? Y claro, el pequeño no tiene el conocimiento que tiene el grande. Y parece que para el pequeño todos esos cromos eran mayor que el cromo de Messi. Y cuando llega y va y le dice al grande, mira, me dieron un paquete. Y el grande se puso a llorar. Ay, papá, me cambió el cromo de Messi. Y sabe que me dijo, papá, no le vuelvo a dar los cromos porque es que ahí los timan. Se dice, lo han timado, algo así dicen los niños. ¿Sabe que le han hecho trampa? Creo que significa timado. Sí, que no va a usar la palabra. Mano, Mauricio, me
pasó ahí, hermano? De pronto para el grande que conocía el cromo le daba un valor, pero para el pequeño de pronto no significaba mucho. Y eso es lo que vamos a hablar, hermano, porque Dios identificó a Moisés en qué terreno estaba pisando, ¿cierto? Y nosotros y la gente que va llegando dice, bueno, esto es una iglesia más de las evangélicas que existen. Y de pronto la persona que no tiene el conocimiento dirá, no, pues, ¿dónde se congrega? No, pues, la iglesia evangélica. Pero si usted habla con alguien que tenga el conocimiento, ya no dirá en la iglesia evangélica, dirá en la única que existe. Amén. Porque no existen muchas. Aunque muchas se parezcan. Eso dice Cantar de los Cantares. Amén, amén. En muchas. ¿Cuántas son las doncellas? ¿Y las concubinas? 50. Sin número. Pero una, La paloma mía. la perfecta mía. Amén, amén. Gloria a Dios. Una nomás. De pronto aquí hay una persona que apenas está viendo la iglesia y bueno, el pastor y usted de dónde salieron. Y de pronto yo le digo a usted, hermano, porque ustedes, los chicos que sienten mucho la presencia de Dios, y pasaría aquí un hermano, dígame 20 doctrinas fundamentales. ¿Eso qué es? O de pronto cada hermano, dígame una doctrina fundamental, hice una evaluación en un ayuno. Y puse a los hermanos, cada uno coja una mesita. Voy a hacer unas preguntas, me las responden. Y le dije a uno, hermano, dígame los atributos de Dios. Y puso los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz. Y uno dice, o sea, que la iglesia siente la presencia de Dios, pero el conocimiento, ¿dónde está? Amén. Porque le puede pasar lo que le pasó a mi niño con el cromo, que usted va afuera y le hablan y usted lo cambia. Dice, no, sí, eso es lo mismo. Y mucha gente se va a otra iglesia y dice, eso es lo mismo, si la hablan lo mismo. Amén. 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 ¿Cuántos dicen conmigo así? ¿A que no es lo mismo? Amén. Vea, hermano, una hermana recién llegó aquí a España, no sabía dónde era la dirección de la iglesia y se metió a una iglesia porque pensó que esa era y ella se metió a la iglesia, recién comenzaba la obra y resulta que ella en medio de la predicación comenzó a sentir a Dios y empezó a hablar en lenguas. Los diáconos se bajaron, la cogieron y pum, para afuera. Dijo, aquí no se hablan lenguas. Tremendo eso. Y él entendió estando en la iglesia. Amén. Así que no se meta en cualquier sitio. Porque necesitamos el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Historia del inicio de la iglesia. Primeros 40 años de la iglesia. Los primeros 40 años de la iglesia. Cuando yo cojo la Biblia y le digo a una persona nueva, lee la Biblia, ¿sabe qué le digo? Léase por favor Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos se han leído Hechos de los Apóstoles? El que no se lo haya leído debe de leerlo. Porque ahí está el inicio, el nacimiento de la iglesia. Ahí están los 40 años que comenzó la iglesia, cómo se hacían las cosas, cómo era el manejo de la iglesia, qué las problemáticas que se manejó. Todo está ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo es que se tiene que bautizar una persona? ¿Cómo es que una persona debe
Ahí está, historia del inicio de la iglesia, primeros 40 años. Por favor, la otra diapositiva. Razón histórica. Escritor Lucas. Lucas escribió el libro de los Hechos para mostrar el cumplimiento de las palabras de Jesús. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Hechos contiene 28 capítulos, extensión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. ¿Se imagina, hermano? Una explosión para expandir el Evangelio. El escritor del libro de Hechos es Lucas, el evangelista que escribió el Evangelio de San Lucas. Lucas era un médico esclavo que se convirtió al Evangelio en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y cuando Lucas empezó a viajar con él, a acompañarlo, usted lee el libro de Lucas y dice que está escrito lo que él escribe a un Teófilo, o sea, que era gente muy preparada. Y usted notará que el Evangelio según San Lucas tiene 24 capítulos y el libro de Hechos, que es la continuación del Evangelio según San Lucas, termina el libro de Lucas hablando sobre la ascensión de Jesucristo, y el libro de Hechos se abre igual con la ascensión de Cristo para continuar lo que dijo el evangelista allá en Lucas, y abre, hermano, entonces la historia y empieza a contar la historia de la iglesia. Demos una alabanza al Señor. ¿Y por qué escribe Lucas esto? Porque Dios, el Señor, allá en el libro de Mateo, capítulo 16, vamos a leer versículos 18, 16. Vamos a leer libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 16. Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y se queda ahí con la historia. Y Pedro recibe la revelación de quién era el Cristo. Porque el evangelio que predicamos nosotros es por la revelación del Espíritu. Imagínense que en este capítulo Dios aparta al hombre de ahí y le dice: quítate, que esto es mi obra. Y le dice a Simón: no te lo reveló, ¿qué? O sea, el hombre para afuera, hágase un lado, sino el Espíritu. Hoy tú necesitas revelación. Entonces, hermano, usted dirá lo que dice Deuteronomio 29, dice la palabra de Dios, que todos lean. Usted traiga la Biblia a la iglesia no para que la gente diga que usted es evangélico, sino para que usted controle al predicador. Y cuando usted diga amén allá, es porque lo que se le está enseñando aquí es lo que usted está leyendo allá. Para eso es que hay que traer la Biblia, para controlar al predicador. Porque hoy en día, hermano, mucha gente, amén, y eso no dice la Biblia. ¿No es que el diablo también sabe la Biblia? Y le citó Biblia al Señor. Y le dijo el Señor, le
andará cerca de ti y en tus manos te sostendrá. ¿Eso dice el Salmo? No. Eso no dice el Salmo. La Biblia dice, en tus manos te llevará. Porque sostener es diferente a llevar. Cuidado con lo que usted escucha, hermano. Amén. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esa ley. Cosas secretas que Dios tiene, pero las reveladas no es para todo el mundo, aunque usted lo quiera dar a todo el mundo. Pero se necesita una actitud para que Dios te revele. Amén. Porque los judíos arrogantes le decían al Señor, pero ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Arrogantes. Si tú eres el Cristo, dímelo abiertamente. Y para un arrogante vienen palabras poderosas. Y el Señor dijo, ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Eso es tremendo. Que los judíos sigan al Señor y el Señor diga, no, es que ustedes, vean hermano, en este momento usted tiene dos bocas. Uy, ¿cómo así? Sí, usted en este momento tiene dos bocas. Una para comer el alimento terrenal, pero este oído en este momento se le convierte en una boca para comer el alimento espiritual. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el hombre vivirá. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que cuidado con su boca, tiene que oír bien. Por eso hay un libro que dice, acércate al altar. ¿Para qué? Oiga bien. Yo no sé por qué los hermanos hacen la última cena. Luego se duermen, me están llamando. Y les da miedo hacerse aquí. Y la Biblia nos llama a acercarnos más a la verdad. Amén. Tenía la iglesia en Lorca, la primera iglesia, un local grande. Y éramos como 6 no más. Y venía a predicar. Y toda la silla que iba haciendo, hermanos que sentados allá en la última. Me hacían sentir solo. Hermano, va aquí, yo me siento más. Y luego hubo un terremoto y Dios sacudió eso allá y nos dio un local chiquitico. Yo le dije, no se querían acercar, Dios nos acercó. Aleluya. Ahora sí se siente de la parte de aleluya, y Dios. Sea la gloria. Y los judíos arrogantes le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Pero Felipe no fue arrogante con el Señor. Felipe tenía la duda y se le acercó y le dijo, Señor, y decirle Señor a él, ya con eso le va a revelar. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, a mí se lo ha. Entonces, cuando hay humildad, hay revelación. Eso es secreto. Siguiente diapositiva. Entonces comienza la iglesia, hermano, en el libro de Hechos. Y observe vamos a leer Hechos, ya conmigo. Observe, hermano, lo que le dice el Señor a sus discípulos. Le dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 1, versículo 4 dice,
estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A ver si nos ponen la otra siguiente diapositiva. Y hay una orden aquí que el Señor les da a sus discípulos antes de la ascensión a los cielos, y estando juntos les mandó que quietos, como dice el Salmo, de estar quietos, porque el hombre es inquieto. Usted mire el niño, quieto, mi hijo, quieto, es inquieto. Y Dios lo pone ahí quieto. Si ese quieto le toma una foto y el hombre se le mueve. Quieto, mi hijo, y otra vez se le mueve. Y el Señor dice: estar quieto y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado sobre la tierra, enaltecido. Alabanzas a Dios. Y dice aquí: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y qué les mandó el Señor? Hay la figura ahí: a orar. Sí, hermano, que cuando usted oiga aquí, hermano, que hay que orar, que hay que venir al ayuno, que hay que venir a la... No diga: ay, ¿por qué tanta oración? ¿Para qué tanta oración? No, es que así comenzó la iglesia y así hay que seguir. Amén. Hasta que Él aparezca. Ay, hermano, es que tanta oración, dice. Y hay otros que quieren venir a orar, y el que no quiere venir a orar se le acerca al otro y le dice: no, eso no hace falta tanta oración, ¿eso para qué? Y eso no está bien. Amén. Hay que orar. Amén. Y no solo hay que orar, hay que escudriñar las Escrituras. Observe que en el libro de Hechos aparecen los discípulos de Juan. ¿Cuántos discípulos tenía Juan? 12. 12, igual que el Señor. Pero los discípulos de Juan sabían orar. Imagínense que los discípulos del Señor le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sabe que los discípulos de Juan el Bautista sabían orar, pero estaban incompletos? No tenían entendimiento de la palabra. Y cuando llegan y se encuentran con el apóstol Pablo, el entendimiento de ellos se les completó. Y el apóstol le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y Pablo le dice: ¿y en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dicen: en el bautismo de Juan. ¿Y cómo bautizaba Juan? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. Juan no bautizaba así. Juan bautizaba en el arrepentimiento. Y entonces el apóstol le completa su entendimiento y le dice: bueno, Juan bautizaba así, pero las Escrituras dicen que hay que bautizarse en el nombre. Así es. Y cuando ellos se les completó el entendimiento, dice que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y después de que fueron bautizados, ¿qué pasó? Recibieron la promesa. Recibieron el poder. ¿Cuántas veces fueron bautizados? Una sola vez, porque la otra no. Amén, amén. Hay gente aquí que dice: hermano, me vine a bautizar en el nombre del Padre. La Biblia dice que una fe, un Señor, un bautismo. Ya tengo el bautismo. No, hay que hacerlo bien. En el nombre. Y entonces, mire la orden que le manda el Señor. Siga la otra diapositiva, por favor. Hechos 1:8. Lean conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren lo que dice ahí.
que nadie lo ha contado, sino que lo ha vivido. Para que usted sea testigo y recibiréis poder y me seréis testigos. Y los testigos de Jehová cogieron una cita que no les es válida coger. Isaías 43:10 dice, siga la siguiente diapositiva. Hay dos maneras de ser testigos del Señor. Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Nota, esta cita es dada solamente al pueblo de Israel porque Dios se manifestó exclusivamente a ellos. Así que cuando digan los testigos de Jehová, ¿testigos de qué? Si no han visto al Señor. Para poder ser testigo tengo que ver con mis ojos. ¿Cuántos que están aquí han visto al Señor con sus ojos? ¿Cierto que no? Pero hay otra manera de ser testigo del Señor. Siga la otra diapositiva. La segunda manera de ser testigo del Señor es recibiendo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Levanten la mano. ¿Y los que no? Bajen. Los que no, 1, 2, 3, 4, 5. Y me seréis testigos. ¿Para qué? ¿Para qué recibo yo el Espíritu Santo? Cuando una persona recibe el Espíritu Santo se convierte en testigo. Claro. No lo hemos visto, pero hemos recibido, creo que, cosas más grandes que los de atrás. Porque ellos lo vieron y lo despreciaron. Nosotros no lo despreciamos, nosotros lo llamamos. Tanto que la promesa del Espíritu Santo no es para todo el mundo. Libro profético del Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo, Joel 2:28 dice, y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese todos no es para todos. Es un todos no absoluto para todos. Porque si usted lee San Juan 14 en adelante para abajo, el 15-16 le dice que el Espíritu Santo no lo puede recibir el mundo porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora, porque está. Así que el Espíritu Santo no lo puede recibir el mundo. Porque ellos no saben quién es el Espíritu Santo. Pero usted que ha revelado, Dios le ha revelado su nombre. Para usted es el Espíritu Santo. Demos una alabanza al Señor. Y observe lo que pasa aquí, porque lo que he dicho aquí se lo voy a comprobar con las Escrituras. Resulta que Judas cae, pero en los evangelios no dice nada qué le pasó a Judas, pero en el libro de Hechos sí le dicen a usted qué pasó con Judas. Dice que él cayó, vamos a leerlo, 1:17, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notoria a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre. Por eso está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. O sea que cuando
estaban incompletos, faltaba uno, habían 11 y cayó Judas y se necesitaba completar el equipo. Y entonces había unos requisitos para poder entrar en el equipo. Primer requisito, aquí está. La segunda manera de ser testigo del Señor es recibiendo el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:17 en adelante aparece el reemplazo de Judas. Habla unos requisitos que el hombre que reemplaza a Judas tenía que haber estado presente en todo el ministerio del Señor Jesús. Hechos 1:21, escogen a dos. Primero, José, Barsabás. Número 2, Matías. La suerte cayó sobre Matías y fue contado por los 11 apóstoles y se completó el equipo. Alabanzas a Dios. Pero cuando ellos van a escoger, el requisito es que tenían que estar ellos ahí. O sea, que no valía una persona que de pronto diga, no, es que me parece que yo creo en el Señor, pero has estado, lo has visto lo que Él ha hecho. No me vale. Tiene que ser alguien que haya estado con Él, que haya visto sus milagros, sus prodigios, su muerte, su resurrección. Tenían que ser testigos. Y escogen entonces a estos dos, y la suerte cayó sobre Matías. Alabanzas al nombre del Señor. Así que no todo el mundo puede. Aquí dice, hermano, va a venir el apóstol. Por ahí hay otra idea que dice, nosotros no. ¿Por qué no? ¿Ah? Pero el Señor nos dijo que seamos pastores. Pero cuando alguien maneja un título del apóstol, ahí dijo el apóstol, es para que le abran paso. No se engañan. Entonces, ¿por qué? Porque tenían que haber visto al Señor. Y nadie que haya nacido en esta generación ha visto al Señor allá atrás. Pero la única manera de poder ser testigo de Cristo es recibiendo el poder del Espíritu Santo. Demos una alabanza al Señor. Y entonces aparece en el capítulo 2 el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, y aparece una doctrina fundamental para la salvación, porque no habrá Espíritu Santo si no hay comunión cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuidado con los rostros. No hay fuego de Dios. Capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Doctrina, comunión cristiana. ¿Dónde empezó esta doctrina? En el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es caminar, los hermanos, juntos en armonía. Porque mientras estamos aquí en armonía, Dios está manifestando. Demos una alabanza al Señor. Y aparece, hermano, allí algo. Siguiente diapositiva. El nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés. Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Aquí está. Es una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Número 1, la Pascua era la más importante. Número 2, fiesta de los tabernáculos. Número 3, Pentecostés. También esta fiesta recibe otro nombre como el Día de las Primicias. Pentecostés significa 50. A los 50 días después de la ascensión de Cristo, fue derramado el Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto. A los 50 días, 50. Y en la primera fiesta judía era la Pascua. ¿Y dónde se instituyó la Pascua? Cuando Israel sale, antes de que Israel salga de Egipto, se instituyó la Pascua. Hubo lo del cordero. Tenían que sacrificar un cordero, comérselo, y entonces iban a ponerle sangre en las puertas de los dinteles, y venía el ángel, hermano, y veía la sangre, y sabía que esa casa, ese lugar era pueblo de Dios, y seguía hacia el pueblo egipcio matando
Egipto es el mundo, Egipto es el pecado. Y nosotros, Dios nos sacó del mundo, del pecado, y ahora somos libres por su sangre. Y por eso usted está aquí, porque ha salido de Egipto, por la Pascua, que se sacrificó allá. Y ahora estamos aquí. Denle un aplauso al Señor. Y la segunda fiesta más importante es la de los tabernáculos. San Juan capítulo 7, 37 nos gusta mucho ese texto. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie. ¿Cuál fiesta? Capítulo 7, versículo 1, la de los tabernáculos. ¿Y qué pasaba en los tabernáculos? Pues que esa fiesta era para recordar su pasado, porque no se le olvida a usted quién era usted. Y cuando usted venga aquí, se ponga el traje y se eche la loción, acuérdese que aunque usted se ponga un buen traje y una buena loción, usted no era nadie. Yo tampoco. De lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, de lo que no valía. Dios se quitó el traje y le dio su santo brazo y le dio allá en el lodo cenagoso y nos sacó. Y por eso está usted y yo aquí. Aleluya, estamos aquí. Por eso Isaías 53, 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aleluya, su nombre. Subirá al renuevo delante de él. Y oh, hermano, y nos sacó desnudó su brazo. Pero ¿quién ha creído a ese anuncio? ¿Quién? Oh, yo creo que Dios va a salvar aquí a alguien. Alguien va a salvar a Dios. Dios va a bautizar aquí a alguien. ¡Aleluya! Tabernáculos. Y Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos y esperó el último día para interrumpir la fiesta. Y todos estaban ahí contentos. Y llegó el sacerdote, hermano. Y mientras el pueblo cantaba y alababa al Señor, recordaban cuando lucharon con Jericó. Oh, las murallas. Oh, se derribaron. Y llegaba el sacerdote y regaba el agua sobre las gradas. Aleluya. Para recordarles que en el desierto hubo sed. Y ellos recordaban el pasado y le daban gracias a Dios. Y cuando estaban, hermano, ahí dándole gracias a Dios, alguien se pone en pie y alza su voz y dice: interrumpe la fiesta. Yo no sé, pero eso tuvo que ser una voz que salió. Porque cuando Dios habla, calla el hombre, la tierra tiembla. ¡Aleluya! Y cuando Jesús habla, se levanta, interrumpe la fiesta y dice: ¡paren! ¡La fiesta! ¿Cuál fiesta? La de los tabernáculos. ¿Quieren leerlo conmigo? Porque aquí hay amigos. San Juan 7:37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno quiere ser, venga a mí y beba. Porque fue en el momento en que el sacerdote estaba regando la gradería para ellos recordar la sed que tuvieron en el desierto. Y Jesús, hermanos, interrumpe la fiesta porque Él es el único que puede interrumpir el culto. Es el Espíritu Santo que puede interrumpir este culto. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Interrumpe el culto y le dice: paren, ustedes tuvieron sed, tomaron de la roca. Pues yo soy la roca. Aleluya. El que tenga sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, hermanos. El día que usted se le vaya el río que le corre por acá, se le acabará el gozo de la salvación. Por eso el salmista, en el capítulo allá donde se empieza a arrepentir, creo que está en el 51, que le dice: ten misericordia. Pero hay un trozo que dice: Señor, devuélveme el gozo de la salvación, Señor. ¿Hace cuánto usted no le corre ese río en su alma?
¿Cómo está su voz, hermano? Interrumpe la fiesta de los tabernáculos y le dice del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá el río de agua viva. Pero lo que dice 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiere decir que en esa fiesta nadie recibió el Espíritu Santo. Había una tercera fiesta. Amén, Y amén. era el Pentecostés. Y hasta esa fiesta no pasó lo que pasó. Ponga la otra diapositiva, por favor. Estaban la anterior. Primera fiesta, Pascua, segundo tabernáculos, tercero Pentecostés. También esta fiesta recibe otro nombre como Día de las Primicias. Pentecostés significa quincuagésimo, a los 50 días. La otra diapositiva. Estaban los apóstoles, sus mujeres y sus niños. Hechos 1:15, vamos a leer. ¿Cuántos eran? Dice aquí, leamos del 12 al 15 para que lo podamos entender. Dice: entonces volviendo a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Una aproximación, 120. Y en el capítulo 2 nace la iglesia. Así que la iglesia católica no fue la primera iglesia. Cuando usted, hermano, encuentre con alguien que está en el catolicismo, porque a mí los españoles me lo dicen: ¿ustedes de dónde vienen si nosotros somos la primera iglesia? Yo le digo: eso es porque usted no ha leído el libro de ellos. Porque la iglesia no fue esa la primera nació ahí. Ahí fue el nacimiento de la iglesia. Y la iglesia nace en el Espíritu. Por eso que la iglesia ha de vivir en el Espíritu. Amén, amén. Porque el que vive en la carne no se sujeta, ni quiere, ni puede, porque la carne está enferma. Pero para que usted pueda caminar con Dios, tiene que ser en el Espíritu. Amén. Y esto es otra dimensión, porque era algo desconocido para ellos. Y dice en el capítulo 2 que vino ahí, miren lo que dice la palabra del Señor, y de repente en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablarse. Las lenguas, el poder de Dios, dos maneras de saber si una persona ha recibido el Espíritu Santo. Una, audible, se le escucha, pero no queda ahí. Gálatas nos habla del fruto del Espíritu. Así que saltemos y dancemos y hablemos, pero falta el fruto. El fruto del Espíritu. Hay que revisarlo y vivirlo. Y cuando usted sea alguien impaciente, y usted ya haya recibido el Espíritu Santo, sepa que hay un fruto también. Dice: hermano, yo ya hablé en lenguas y soy impaciente. Bueno, le falta la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura sacará el fruto. Y llegó un hombre muy inteligente a un hermano, abogado. Y se le acercó y era pastor, y le dijo al abogado: pastor, ¿por qué no entiendo lo de las lenguas? ¿Por qué
a hablar uno en lenguas para pertenecer a la iglesia del Señor. Y él le dijo, siéntese aquí. Y le dijo, ¿usted sabe dónde aparecieron las lenguas? No. Bueno, las lenguas aparecieron allá en la Torre de Babel. ¿Y para qué Dios usó esas lenguas? No, pues esas lenguas fueron para dispersar. Porque el hombre hizo una torre. Y esa torre significa subirse más que Dios. ¿Y para qué Dios hizo eso? Para dispersar. Y esas lenguas que Dios saca ahora, ¿para qué es? Es su hermano nos une. Aleluya. Dios es sabio. Porque dice la Biblia en el capítulo 14 de Corintios, primera de Corintios, que el que habla en lenguas, habla ¿para quién? 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Por qué tengo que hablar en lenguas? Porque vas a hablar con Dios. Oh, lo que se siente, ¿cierto? Oh, cuando yo no siento el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y en la convención recibí el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando pasan días y no hablo en lenguas, me siento que estoy lejos. Aleluya. Y hermano, usted recibió el Espíritu Santo en la convención. Sí, pero ya pasaron muchos días. ¿Cuánto llevamos de la convención? Una semana. ¿Ah? ¿Una qué? Una semana. Una semana. Eso es mucho tiempo. Si usted no ha hablado nunca, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, no lo deje pagar. Avívelo. Deje que Dios haga la obra. No intente hablar en lenguas. Deje que eso es el poder de Dios. No intente decir cosas como el otro día estaba en un devocional y se derramó el Espíritu Santo y una niña que iba a otra iglesia me empezó a hablar en lenguas. Y me dijo, pastor, yo también hablo en lenguas. Yo le dije, ¿por qué hablas en lenguas? Me dijo, porque el pastor me enseña hebreo. Y decir unas palabras ahí raras, ¿no? ¿Qué? Eso no es recibir el Espíritu Santo. Eso no es recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo, hermano. Si yo le explico aquí, no tendría cómo explicarlo. Lo único que puedo decir, vívalo. Amén. Para que usted pueda decir, oh hermano, lo que se siente ahí, recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sentido el Espíritu Santo? Libro de Hechos, vamos a seguir, hermano, para terminar. Dice la palabra de Dios, hermano, que nace ahí en la iglesia al día del Pentecostés y comienza la predicación. Y a mí me falta la primera predicación porque dice, hermano, que se añadieron como 3,000 personas. Oh, eso es mucho predicación, ¿sí o no? 3,000. Oiga, en el capítulo 1:15 dice que eran 120. Y en el capítulo 2, hermano, versículo 41, dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en el segundo discurso del apóstol Pedro, usted mirará, hermano, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. 120 más 3,000 más 5,000, ¿cuánto es? En 2 pedidos. 8,000. Uy, qué crecimiento. Me hicieron pasar una vergüenza al hermano Álvaro porque nosotros contentos con 1,000 allá. Y el hermano Álvaro dice, hermano, 1,000. ¿Y cuántos son aquí? 42 millones. No tienen nada aquí. Amén, amén. Uy, 1,000. Pues imagínense para llegar a 42 millones. Hermano, ¿qué pasó en la primera predicación de Pedro? Analicémosla. Capítulo 2, versículo 14. Aquí ya se llama Pedro, pero no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? Simón. Simón. Oyendo significa Simón. Pedro significa
significa Petrus, un trozo de roca. Pero dice, los católicos dicen, no, es que es Pedro la roca. No, Jesús no estaba diciendo que Pedro era la roca sobre la cual iba a edificar la iglesia. No, porque dice allá en Hechos 4:11, dice que él es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Versículo 12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado. Cristo es la roca, no es Pedro. Amén. Es Jesucristo la roca. Usted no lo canta. Edifiqué mi casa sobre la roca, edifiqué. Jesucristo es la base, Jesucristo es la base y el fundamento de nuestra fe. Esta casa no será, porque está. No somos católicos, somos evangélicos del nombre de la roca. Pedro no fue el primero que fue a Roma. ¿Quién dijo eso? Los católicos dijeron, no, vino Pedro aquí y el papado nació. ¿Quién dijo eso? Pues ¿por qué no se estudias Hechos y verá que no fue Pedro el que fue el primero que fue a Roma? Ni tampoco nosotros, hermanos, no fue hermano aquí y dice, no, nosotros llegamos aquí de primeros. ¿Quién dijo eso? Si el evangelio pasó por aquí hace muchísimos años. Imagínense que Jonás salió viendo para Tarsis y Tarsis era Cádiz. Tarsis era Cádiz, España. ¿Y hace cuántos años fue eso? En el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás. Uy, hermanos, llegamos de primeros a España. Si Dios por aquí hace rato pasó. Lo que pasa es que esto es lo último que Dios va a hacer. Amén. Este avivamiento viene a parar. Aleluya. Viene el Señor adorado, que venga y se trabaja. Oiga, mientras el programa siga, nadie lo puede apagar. Cántelo. Manda el fuego, santifícame, Señor. Capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice Pedro. Quiero acabar con esto. Déjenme acabar, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie, interrumpió. Oiga, esto interrumpe siempre. Pero no solo con los 11, porque ya estaban completos. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan lejos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel en los postreros días. Vea, hermano, que está aquí en esta mañana y que me está escuchando. Estamos en los últimos días. Amén. Y lo que estamos viviendo es tiempo extra. Y usted que no se arrepiente dice, no, hermano, el año que viene, cuidado. Porque, ¿sabe por qué impactó ese sermón? Porque los judíos estaban esperando los postreros días. Y cuando Pedro les trae ese versículo de dónde nació, de Joel 2:28. Uy, los postreros días, ese es el tiempo que estábamos esperando. Usted imagina, hermano, donde vaya una hermana o un hermano y vaya al médico y le dice, le quedan 3 días de vida. ¿Usted qué haría? 3 días de vida. En esos 3 días de vida, hermano, usted intenta hacer ya lo que no hizo en su vida. Y cuando Pedro le dijo, cuidado que estamos en los postreros días, y en los postreros días dijo Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. ¿Cuál es la carne? Oh, hermano, no es los que no conocen a Dios, no es los que no conocen quién es Jesucristo, es la iglesia del Señor. Así que hay hermanos ahí relajados que no han recibido el Espíritu Santo, perdónenme si lo oyeron, pero lo veo muy relajado. Y me dio tristeza en la convención, todos metidos ahí, y salgo para afuera y había un líder que es un tremendo líder con el móvil ahí, como si no pasara nada.
Y después al otro día volví, pasé otra vez allá afuera como si no pasara nada. ¿Qué pasa? Que no es contigo, hermano. Entonces, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia, hermano? Si no, quédate allá afuera. Pero los que estamos aquí, hermano, es porque no vemos otra puerta. Las puertas del mundo se nos cerraron todas. Y el Señor le dijo a los discípulos, porque se fueron algunos, y el Señor le dijo, si quieren, váyanse. Pero Pedro siempre se le venía la revelación y dijo, Señor, pero ¿a dónde iremos? ¿A qué iremos? Si solo tú tienes palabra. Así, hermano, y la gente no le da importancia a Pedro porque dice, no, pero es que a ver, si Mateo dice que hay que bautizarse en el nombre del Padre y ahí dice que es Jesús, ¿a quién le damos más importancia? ¿A quién le damos más importancia? Y ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Lo que dice la palabra. Miren algo conmigo, hermano, por ahí terminando. Mateo 10:20 dice que cuando Pedro recibió el Espíritu Santo ya no era Pedro. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano, en Mateo 10:20. Miren lo que dice. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que ya no era el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro había acabado de recibir el Espíritu Santo y el apóstol Pedro era un simple pescador. Y no podía hablar así con este discurso, pero es que dentro de Pedro estaba el Todopoderoso. Dentro de Pedro ya no era el pescador, ya era el apóstol ungido por el Espíritu Santo. Y quiero hablar con los hermanos que han recibido el Espíritu Santo, hermano, porque no creas que has recibido cualquier cosa. Y piensas que hablas en lengua, eso es cualquier cosa. No, hermano, ese es el poder de Dios. Y eso no lo recibe cualquiera, hermano. Para que usted coja el Espíritu Santo y lo manipule. No manipules el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano, hay algunos que están cansados y están predicando aquí de pronto y se quiere salir para el baño. O está mirando el reloj y dice, pastor, acabe. Es contigo, hermano, que necesita recibir el Espíritu. Amén, amén. Porque si no lo recibe, se va a acabar el tiempo. Ponte en pie en esta hora, hermano. Yo quiero